por acompañarnos hoy. Sigue siendo una feliz coincidencia encontrarse con Pepe, con Antonio, con Juan José y también con Emma. Esta edición anotada de Puñal de Claveles, que es maravillosa porque incluye un ensayo de Francisca Sánchez Sevilla, que bueno, quienes adquieran la obra lo van a comprobar, ¿no? Muy amplio, no solo sobre la novelita en sí, sino también sobre el contexto sociocultural, económico y la organización de la estratificación social de la época. Pero viene también además acompañado de un prólogo y un epílogo de Juan José Ceba, y a mí sí que me gustaría empezar este toma y daca que vamos a tener aquí, Ceba y yo, partiendo de ese epílogo, ¿no? En esta edición, porque allí explicas cómo Almería había perdido la memoria de esta Carmen de Burgos, luchadora incansable, valiente, osada, y cómo es también otra escritora, Carmen Conde, la que en un determinado momento la recupera, ¿no? Recupera el foco de atención sobre ella. Y sí que me gustaría saber un poco más y ahondar en cómo fue que se borró a Colombine, cómo el franquismo borró a Carmen de Burgos y cómo se recuperó la atención sobre ella. Pues encantado, Laura, gracias. Yo me voy a poner de pie porque me encanta poder, A ella gusta. me encanta poder ver a todas las personas. Efectivamente, Pepe lo ha dicho y Laura también. Carmen de Burgos fue borrada por completo de la memoria, y cómo en Almería, siendo ella almeriense, no quedó ni memoria de ella. Es curioso porque su familia, una familia muy conocida de Almería, los Burgos, ha dado varios escritores, José Miguel Navero Burgos, Miguel Navero, que acaba de fallecer hace muy poco, y ella, cómo había sido borrada la memoria. Curiosamente se celebró un homenaje a Celia Viñas, que es también una mujer extraordinaria sobre la que ahora no voy a hablar, y es escritora y profesora. Se celebró ese homenaje en la Alcazaba de Almería. Y en una mesa estaba Carmen Conde, esa magnífica escritora, que como sabéis fue la primera mujer que llega a la Real Academia de la Lengua. Hizo una labor impresionante en todos los campos, una poeta excepcional. Sara y yo hemos hablado más de una vez sobre la reivindicación de Carmen Conde. Bueno, pues ella estaba en la mesa de la presidencia con una serie de poetas, de pintores y un grupo de franquistas, entre ellas mujeres de la sección femenina, y el gobernador militar y el gobernador civil. Y de pronto, era el año 74, de pronto se levanta y dice algo así: hubo otra gran mujer almeriense de nacimiento, Carmen de Burgos, a la cual leí yo siendo jovencísima. Habría que reivindicarla. Era como una propuesta muy inocente, pero además en un tono burlesco ante las autoridades franquistas. Todas las personas que estábamos allí empezamos a hablar. Carmen de Burgos, ¿quién es Carmen de Burgos? Nadie sabía quién era Carmen de Burgos. Ni escritores, ni pintores, ni poetas, nadie de la ciudad sabía quién era. Entonces Carmen Conde nos invitó a empezar a investigar. Varias personas, bueno, nos acercamos a distintos sitios, hemerotecas, no encontrábamos nada. Fuimos al ayuntamiento de la ciudad y insistíamos en que tenía que haber papeles donde hablaran de Carmen de Burgos, y efectivamente los encontramos, pero estaban escondidos. Los archiveros habían escondido
la memoria de Carmen de Burgos. ¿Por qué se borra esa memoria? Pues se borra porque era una mujer. Porque era una mujer valiente, una mujer comprometida, que lucha por los derechos de todas las mujeres, pero, insistía el otro día Alba González Sanz, que acaba de terminar su tesis, Carmen de Burgos no es la Carmen de Burgos que conocemos al final. Ella tiene todo un proceso, y hay cosas muy contradictorias en sus escritos, ¿no? Pero, lógicamente, la borran por ser esa Carmen de Burgos que aporta tanto a la dignificación de la mujer en España. La borran por republicana, la borran por mujer de izquierdas, por ser anticlerical, por pertenecer a la masonería como su maestra Rosario de Acuña, por ser la primera periodista, por ser una mujer de una rebeldía extraordinaria, por su escrito sobre el divorcio, como decía Emma, y por la lucha por el voto y por tantos artículos que vulneraban y que siguen vulnerando la dignidad de la mujer. ¿Dónde estaba el tejido de esa memoria? Hubo toda una serie de investigadoras que empezaron, los que humildemente aportamos alguna cosa, y fue a partir de ese año, del año 74, cuando se empieza a hablar de esta mujer. La misma Carmen Conde, en una carta, nos decía después: celebro que os vayáis metiendo en lo de Carmen de Burgos, la gran desconocida almeriense. Me da alegría haberos puesto en movimiento hacia ella. Pero bueno, yo, enlazando esta especie de diálogo que ha iniciado Laura, yo quiero preguntarle a ella, ¿cómo crees tú que Carmen de Burgos logró burlar la intolerancia? Pues yo no me voy a levantar como tú, Juan José, Muy bien. que de los tacones, pues una ya, pero sí, ¿cómo burla la intolerancia? Recojo un poco la idea que habías comentado, de que Carmen de Burgos nace en un contexto, digamos, de privilegio, de clase, porque ella es burguesa, o sea, existe todo un proceso de autocuestionamiento, de reelaboración propia, que es algo en lo que Emma y yo insistimos mucho, además, porque coincidimos en que el feminismo es un camino de aprendizaje, y nosotras mismas vamos absorbiendo experiencia propia y nos nutrimos de la experiencia de las demás, no solo de lo que leemos, sino también de lo que escuchamos a otras, porque escuchar es muy importante. Ella pasa por todo ese proceso, autocuestiona lo aprendido, se autocuestiona ella misma también, y poco a poco la producción va tomando una deriva distinta de lo que era en un principio, ¿no? Sí, es la primera mujer reconocida como periodista en España, y sí es cierto que en los medios en los que ella trabajaba trató en sus artículos sobre el sufragio, los derechos sociales, la legalización del divorcio, pero también es cierto que muchas otras veces escribió también bajo seudónimo. Claro, las estrategias de supervivencia de las mujeres que hacían discurso, ya no en esa época, porque también en esta, pues son difíciles. Pero había otras columnas en las que ella participaba, creo recordar que también hablaban de temas, si queremos, más triviales, por lo que luego se le atacó mucho, ¿no? Como nos dicen a nosotras ahora, que parece que el feminismo deja a un lado, pues yo soy mucho de brillo y de glitter, y no por eso voy a ser menos feminista. Cuidados de la feminidad. Los cuidados de la feminidad, claro. ¿Qué pasaba? Pues había columnas en las que ella hablaba de la vida social de la época, de estilo, de moda, de eventos, y las utilizaba un poco también de caballo de Troya
metiendo pequeñas cuñas de pensamiento crítico, de pensamiento feminista, esas perlas con las que probablemente alcanzaba a un público objetivo de mujeres, a las que de otra manera probablemente pues no hubiera podido llegar desde otra publicación, a lo mejor si queremos más académica o más especializada en uno o en otro. Como habéis dicho vosotros, Carmen centró toda su producción en la mujer y denunció continuamente la falta de educación, ¿no?, de la mujer, de cualquier estrato. Denunció también la poca importancia que se le daba a la coeducación, que a mí esto me parece fascinante y muy avanzado en la época, cuando todavía ahora mismo se nos hace muy difícil introducir ese concepto en los centros educativos, coeducación, y ella ya lo reclamaba, porque las mujeres seguían siendo educadas pues en esa inferioridad de verse a ellas mismas en un peldaño más bajo que el varón, ¿no? Y también existía mucho la educación física, y esto me parece maravilloso, o sea, como la educación es un global, es un completo que no se reduce únicamente a unos contenidos intelectuales o del saber, sino que también el bienestar físico y emocional incide. Entonces me parecía unas ideas progresistas fantásticas, sobre todo en una época en la que aún está presente y vigente ese estereotipo literario del ángel del hogar, ¿no?, que ella denuncia tanto en todo lo que escribe. La mujer es una sierva. O sea, cuando es jovencita la mujer en Andalucía, por centrarnos un poco en el contexto del libro, las jóvenes, ¿a qué las orientan, no? Pues aprender todo lo necesario para saber encender ese fuego del hogar, del que hablaba también Amelia Valcárcel, recordábamos durante las jornadas feministas de la Escuela Rosario de Acuña, y también para encontrar un marido, ¿no?, el varón que la acompañara el resto de su vida y al que estaría subordinada como sierva, porque no hay otra palabra. Me parece muy interesante porque en la conferencia La Mujer en España hablaba ella de resignación asumida, que me parece algo totalmente devastador, la resignación asumida, y algo devastador que aún vemos ahora, ¿no? Pero sin embargo, ella, con la denuncia, seguía creyendo en esos pequeños actos cotidianos que todas nosotras siempre reclamamos, los pequeños actos cotidianos de rebeldía, que son los que hacen discurso desde abajo hacia arriba y que no necesariamente son notables, pero que están ahí, son importantes. Esa rebelión de las mujeres anónimas de la época, los actos cotidianos de rebeldía. Juan José, cógeme el relevo. Pues sí, la verdad es que hay que reivindicar la visibilidad de las mujeres anónimas. Tantas mujeres anónimas, por ejemplo, que se fueron al exilio y aportaron tanto en todos los países, sobre todo de América Latina, y que son hoy prácticamente desconocidas. Yo siempre insisto mucho en que somos los huérfanos de María Zambrano, pero es que somos los huérfanos de Rosario de Acuña, somos los huérfanos de Carmen de Burgos y somos los huérfanos de tantas mujeres hoy desconocidas que aportaron cosas muy importantes, u otras que, como dice Laura, aportan pequeñas revoluciones, pequeñas cosas, como ocurrió en el año 83 en Andalucía con el programa de educación de personas adultas, que las mujeres se iban todas, o la mayoría, a los centros de educación de adultos, y la revolución fue que los esposos, los hijos y todos tenían que empezar a trabajar en la casa, porque las mujeres se iban a crecer y se iban a participar en la vida cultural, educativa, etc., incluso en la vida política. Bien, entre todas las mujeres anónimas, Carmen de Burgos escogió una, y Federico García Lorca escogió la misma. Es decir, tanto Federico García Lorca como Carmen de Burgos
se inspiran en el mismo hecho que ocurrió en el año 28 en la zona de Níjar, hoy Parque Natural Cabo de Gata Níjar. Bueno, pues se fijan en un hecho de una mujer que se llamaba Francisca Cañada Morales, que cuando se iba a casar se escapa con la persona que quiere y burla al novio cuando se había preparado toda una boda de conveniencia y de intereses bastardos, de intereses familiares. Lo que ocurre en la realidad es que el amante, por llamarle de alguna manera, es encontrado muerto a las pocas horas. Y ella, Francisca Cañada Morales, que hace esa gran revolución de escoger su propio destino, de querer vivir toda la dignidad de su amor, pues es encontrada con síntomas de asfixia. Esa noticia es una noticia nacional, es un suceso que lo publican en todos los periódicos. Federico García Lorca sabemos que lo lee en el diario ABC, está a punto de publicarse El romancero gitano, el año 28, y Carmen de Burgos conocía muy bien toda esa zona, porque ella había nacido allí, había nacido al lado, en la zona de Rodalquilar. Por cierto, el cortijo de la Unión donde nació es hoy una ruina, pero el cortijo del Fraile donde ocurrió este hecho que dio origen a bodas de sangre y a puñal de claveles de Carmen de Burgos es hoy también otra ruina, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata Níjar. Es un personaje interesantísimo, es una mujer de una dignidad extraordinaria, con 24 años rompe los cercos familiares, sociales, los cercos religiosos, los cercos económicos, allí, junto a las minas de oro de Rodalquilar. Pero yo, siguiendo con esta visibilidad de las mujeres anónimas, le preguntaría algo candente a Laura, que es la visibilidad de las autoras. Cómo me gusta a mí eso. A mí me gusta mucho eso. O sea, me gusta porque, bueno, no es que me guste, es que ojalá no nos gustara y no fuera necesario comentar, ¿verdad? Porque yo estoy agotada de incidir en lo mismo durante siglos y, bueno, pues eso lo sabe. La participación de las mujeres en la creación de capital simbólico estuvo reducida a la transmisión en el hogar, en lo doméstico, por tanto el ámbito privado, separado de lo público, que venía muy bien, de los mitos, de leyendas, de las historias, ¿no? Y así se garantizaba también que los niños y las niñas, desde muy temprana edad, asimilaran toda la carga de patrones y cánones androcéntricos que estos mitos, estas leyendas y estas historias transmitían, porque claro, la familia es la primera unidad de socialización, evidentemente. Entonces, claro, hacer frente a toda una tradición cultural que está atrofiada de categorías heredadas, de los mitos clásicos, construidos y reconstruidos constantemente, pero bajo el mismo parámetro patriarcal, que ensalza al hombre héroe y pone como antagónica a la mujer malvada que transgrede de la norma, pues ha sido una fatiga durante milenios. ¿Qué hacemos? Pues reivindicar y visibilizar el trabajo de las creadoras, de las autoras, y reclamar las genealogías de las nuestras, ¿no? Porque claro, también por otro lado está ese privilegio de género, que es el que sustenta todo el engranaje y todo el mecanismo que permite pues el paternalismo, la condescendencia, la forma de deslegitimar ya no solo las obras, sino también a las autoras, una moderna caza de brujas. Deslegitimas el nombre, deslegitimas el cuerpo, deslegitimas la producción.
y estamos en el siglo XXI, no estamos en el medievo. Todo ello acaba categorizándonos, acaba etiquetándonos como menores de edad en cualquier dimensión del ámbito público, ¿no? Carmen de Burgos, que hablaba yo antes de que a veces había escrito bajo seudónimo como tantas otras, sabía que la mujer que transgrede la norma era apartada, era castigada, era perseguida, era deslegitimada. Aún así, en Puñal de Claveles, ella convierte a la transgresora en la heroína. Y lo que tenemos aquí es una reelaboración absoluta y valiente de la mujer malvada, de esa Medusa, Gorgona, Lilith, Eva, Salomé, Pandora y todo ese largo, etcétera, Melusina. Todas las malditas, que en realidad siempre fueron ellas, somos nosotras y seguimos siéndolo, por mucho señor que se ponga el título. Y lo que tenemos en Puñal de Claveles pues es una puerta abierta a un final distinto de la historia, un final que no castiga a la mujer que se atreve no solo a transgredir la norma social impuesta, sino que también se enfrenta a la moral cristiana, católica, férrea, a ese recogimiento que opera y que operaba en contra, ¿no?, de la educación de las mujeres y de su empoderamiento. El tratamiento del suceso de Níjar es entonces pues bastante diferente, no solo en esto, sino muchas más cosas, con el tratamiento que le da Federico en Bodas de Sangre. Hay también coincidencias. Pero yo ahí no me meto, porque a mí es que de Lorca me gusta mucho oírle hablar a Juan José. Y yo creo que a mí me va a venir muy bien, y a las demás también que están aquí, ¿no? Pues esta mujer anónima vivía en un desierto, en un cortijo. La familia no eran los dueños, eran lo que se llamaban los aparceros. Un cortijo que dice Carmen de Burgos, lo describe muy bien en Puñal de Claveles, que parecía que tenía aspecto feudal. Y es que esta mujer vivía aislada en un desierto. El cortijo lo construyeron los frailes dominicos en el siglo XVIII, es un cortijo enorme y está muy cerca del mar, pero ella era una muchacha de 24 años metida en pleno desierto. Y hay coincidencia entre Federico y Carmen de Burgos. Bueno, si Federico conoció la obra de Carmen, que la escribió antes que él, no lo sabemos, pero sí que hay una serie de coincidencias. Ella no pudo conocer Bodas de Sangre porque falleció cuando Federico estaba creando Bodas de Sangre, ¿no? Los dos parten de un mismo hecho, por eso es curiosísimo hacer una lectura contrastada, una lectura doble de Puñal de Claveles y de Bodas de Sangre, ¿no? Escriben al aire y a la acción de la Segunda República Española. Ella, cuando estaba a punto de llegar la República, y él en pleno apogeo de la Segunda República, como sabéis. En la defensa creciente de los derechos de la mujer, escriben ambos, coinciden en la fuerza de la tierra, en el telurismo, el perfume, los dos coinciden de una manera extraordinaria en los olores. Dice Carmen de Burgos: gozaban sin saberlo la voluptuosidad suprema de las uniones primitivas, la boda por rapto, aquel deleite de los enamorados que en las tribus salvajes robaban a la esposa y escapaban con ella. Parecía más intenso así el placer de la conquista, y la voluptuosidad de ellos era aún mayor porque iba acompañada del sentimiento de peligro. Y habla Carmen de Burgos del olor
de la tierra, del olor de los claveles, que es determinante en la trama. De ahí el título, Puñal de claveles. Y coincide con Federico cuando dice que yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra y de ese olor que te sale de los pechos y las trenzas. Una serie de coincidencias, pero también hay, lógicamente, difieren en el planteamiento por completo, ¿no? Carmen es mucho más costumbrista, se pueden rastrear toda una serie de elementos antropológicos interesantísimos de la zona de Níjar. Como muy bien apuntaba Laura, es posible la felicidad y la esperanza, porque Carmen de Burgos lo que hace es crear un nuevo desenlace, el desenlace de la felicidad. La lucha tiene su fruto. El paisaje que describe Carmen de Burgos es exactamente el paisaje del hecho real. Lorca es más esencial, es más universal, pero tras la transgresión, como muy bien apuntaba Laura, viene la venganza y, claro, como decía María Zambrano, tragedia, dice tragedia, agonía del que tiene y se espanta de tener tanto. Lorca es esencialmente un poeta trágico, es más fiel al hecho real, al hecho de... mientras que Carmen de Burgos es más fiel al paisaje, Lorca es más fiel al suceso, a lo que ocurrió en el año 28. Muere Paco Montes, pero en Bodas de Sangre, para que la tragedia sea mucho más intensa, mucho más trágica, mueren tanto el amante como el novio burlado en Bodas de Sangre. Lo que es curiosísimo es que la novia en Bodas de Sangre, dice Federico, que se va a encerrar en vida. Son unos momentos espeluznantes, unos momentos estremecedores. Pero es que realmente la novia del suceso real se encierra en vida, vive permanentemente encerrada también en otro desierto distinto de donde ocurre la tragedia. No quiso saber nada con nadie, y sé que conoció Bodas de Sangre porque yo le llevé un ejemplar a la familia, pero a ella, indudablemente, le habría gustado mucho más el desenlace de la obra de Carmen de Burgos. Nada más, gracias.